¿Se escucha? Vale. Vamos a leer un versículo que se encuentra en Salmo 68, 6. Dice lo siguiente: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Teniendo estas palabras del Señor en mente, vamos a elevar una oración. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos por esta oportunidad que nos das de reunirnos, de estudiar tu santa palabra, de poner, Señor, nuestro orgullo, la soberbia que todos tenemos, Señor, y volvernos a ti, como dice el himno, para estar en una forma de vivir santa y dejar esa vanidad, Señor, del mundo. Sabemos que estamos en días terribles,
en días en los que el enemigo azota de una forma u otra, azota a los pueblos, como están sufriendo nuestros hermanos y el resto de la población ucraniana, y también azota a tu iglesia de diferentes formas, con cánceres, como veremos que a veces están en nuestra iglesia. Que no seamos nosotros este origen de maldad, sino que limpiemos nuestros corazones, Señor, como el salmista en el Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es esta nuestra súplica, pidiéndote por los que están desamparados, enfermos, en la ancha faz de la tierra, que seas con ellos. Te lo pedimos todo, pidiéndote perdón por nuestras faltas y pecados, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quisiera leer un versículo introductorio, pero antes tienen los niños. Sí, bueno, mientras tanto pueden pasar los niños a ofrecer al Señor. Guardando el día santo de nuestro Dios. Entrad a su templo agradecidos en adoración. Que se oigan notas de alabanzas a nuestro Dios. Te adoramos con júbilo y amor, guardando el día santo de nuestro Dios. Recuerda el sábado, día santo, día del Señor. Obedecemos el mandamiento de nuestro Dios. Te adoramos con júbilo y amor, guardando el día santo de nuestro Dios. Que haya sido para honra y gloria de Dios. Amén. Amén. Gracias por la participación de las hermanas Montero. Y sí, una alabanza muy hermosa al Señor. Como versículo introductorio querría leer 1 Samuel 15:23. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. A ver, Jessica. ¿Sí? ¿A quién? Anterior. A Saúl. Vemos y fue, hermanos, el principio del fin del reinado de Saúl, el haberse rebelado. A lo largo de la historia de la humanidad y del pueblo de Dios específicamente, vemos estos dos cánceres de los que vamos a hablar. La rebelión y la prima hermana, porque en realidad es también una rebelión, que es la apostasía. Vemos cómo fue el origen del pecado en los atrios celestiales, la rebelión de Satanás. Luego fue la rebelión de Adán y Eva la que introdujo el pecado en este mundo. Fue luego la rebelión y la apostasía combinadas de los antediluvianos lo que trajeron el diluvio. Siglos más tarde nos remontamos a
a la salida de Egipto, fue la rebelión de Coré, Datán y Abirán lo que causó una mortandad en el pueblo. Luego más adelante, en la época de ya llegando a Canaán, tenemos una apostasía, la de Balaán, ¿os acordáis de Baal-peor? Que lo hemos estudiado no hace mucho. O sea, y si seguimos más adelante está la rebelión esta de Saúl, luego David se rebeló, o más bien apostató, porque se fue, bueno, adoró, y más Salomón, si cabe. David cometió sus pecados, pero la rebelión se la hicieron a él, dijéramos, en la figura del hijo Absalón. Luego hubo apostasía también en Acab, Jezabel, sabemos la idolatría, y en realidad, y lo de Salomón fue terrible también. Y vemos también aquí una de las características de la rebelión, que deja como un cáncer que impregna todo, y a partir de entonces uno y otro rey, sobre todo los reyes de Israel, fueron idólatras y cayeron una y otra vez en la apostasía. Así que si seguimos en el Antiguo Testamento, vemos una sucesión casi ininterrumpida de rebeliones y apostasías, rebeliones y apostasías, hasta que llegamos, y las apostasías, he de decir que eran en el Antiguo Testamento muy evidentes, o sea, había un apartamiento, y ahora veremos un poco los conceptos de lo que son la rebelión y la apostasía, había un apartamiento de lo que eran los principios y era abierto. Luego en el Nuevo Testamento encontramos una variante de la apostasía, que es una apostasía velada, recubierta de fariseísmo y de hipocresía, pero que no deja tampoco de ser un apartamiento de lo que son las disposiciones del Señor. Y eso lo vemos en todo el ministerio del Señor. Y luego, después que el Señor subió a los cielos, a lo largo de toda la historia de la cristiandad se han sucedido igualmente apostasías. Sabemos, ¿no?, cómo se han sucedido las iglesias, ¿no? En otra ocasión se han estudiado cómo en un principio pues eran puras, pero siempre ha habido la tendencia a caer en el error. Y así llegamos hasta la iglesia de Filadelfia, que en principio es la más, vamos a decir, la más fiel de todas, y es a la que deberíamos aspirar a ser semejantes. Es la iglesia de la época del primer, vamos a decir, no, del gran chasco, la época de 1844, y dice la hermana White que se vivía un fervor que nunca antes se había visto, y es a esa la que tenemos que aspirar llegar. Entonces, está claro, hermanos, que a lo largo de la historia, la rebelión y la apostasía han sido cánceres que han minado la historia de nuestra iglesia. Es así, desgraciadamente. Y vamos a ver qué es cada una de ellas. Ya digo, en el fondo es lo mismo, pero hay luego variantes. La rebelión la podemos entender como una resistencia pública o privada a la autoridad divina de Dios, en primer lugar, pero también a las autoridades delegadas por Dios en la tierra. O sea, hay rebelión a Dios en primer lugar, como la de Satanás, pero también hay rebelión aquí contra las autoridades que el Señor ha puesto, como es el caso de la rebelión de Coré, Datán y Abirán, que se rebelaron contra Moisés, o la rebelión, ya para llegar a una época más contemporánea, la de Nicolichi, que siempre hemos comentado, que es una rebelión contra los dirigentes. También otra acepción de lo que es una rebelión es una actitud o acción que rompe con la relación normal de dependencia, puede ser justa o injusta, luego veremos cada caso, ¿no? Y opta por la autonomía en las decisiones. Por lo general, la idea de rebelión implica ruptura violenta, pero presupone una disposición programada para conseguir la independencia de un pueblo, de un individuo, o para sacudir un yugo opresivo. O sea, vemos aquí algo que hay que tener mucho cuidado también, porque hay situaciones injustas en las que
una rebelión en ese sentido está justificada. Pero a nuestro Señor, que es del que dependemos y del que la Biblia dice que sin mí nada podéis hacer, dice el Señor, ¿será que nos podemos rebelar? No, no tiene sentido rebelarnos. Podría ser una rebelión, pero era causada por la apostasía. Entonces, a veces también hay que tener mucho cuidado porque nos pueden tildar a nosotros, a raíz de 1914, nos pueden considerar un movimiento rebelde, pero es una reforma lo que ocurrió. Así que pensemos que también se puede interpretar la reforma como una rebelión. En esos casos hay que estudiar muy bien las Escrituras y aún así, dice el Señor, para justificar un movimiento que en ningún caso debe ser violento, como comenta aquí, sino tiene que ser a la luz de las Escrituras y si está motivado por una apostasía en la dirección, que esas cosas pueden pasar también. Así que leemos en Juan 15:5, bueno, lo que ya comenté, ¿no? Cómo dependemos del Señor. Ahí no vale, ay, es que vamos a independizarnos del Señor. No, dice, ¿qué pasa cuando rompemos esa dependencia? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Y querría leer en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 391, algo que dice la hermana White al respecto de la autoridad de la iglesia. Dice, el Redentor del mundo invistió a su iglesia con gran poder. Presenta las reglas que se han de aplicar a los casos en que se ha de juzgar a los miembros. Después de dar indicaciones explícitas en cuanto a la conducta que se ha de seguir, dice, de cierto os digo que todo lo que ligareis en la tierra será ligado en el cielo y todo, en la disciplina de la iglesia, lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. De manera que aún la autoridad celestial ratifica la disciplina de la iglesia con respecto a sus miembros cuando se ha seguido la regla bíblica. Así que la iglesia tiene autoridad y tenemos que someternos a ella. La palabra de Dios no da licencia a ningún hombre para oponer su juicio al de la iglesia, ni le permite insistir en sus opiniones contrarias a las de la misma. Si no hubiese disciplina ni gobierno de la iglesia, ésta se reduciría a fragmentos, no podría mantenerse unida como un cuerpo. Siempre hubo seres humanos de espíritu independiente que aseveraron que estaban en lo correcto, que Dios los había instruido, impresionado y conducido en forma especial. Cada uno tiene una teoría propia, opiniones que le son peculiares y cada uno sostiene que sus opiniones están de acuerdo con la palabra de Dios. Cada cual sustenta diferente teoría y fe, aunque todos aseguran tener una luz especial de Dios. Apartan a los demás del cuerpo y cada uno en sí mismo una iglesia separada se convierten. Todos no pueden estar en lo cierto y sin embargo se declaran conducidos por el Señor. Así que tenemos que, dice, que probar los espíritus. Esa es la rebelión. Ahora, ¿qué es la apostasía como concepto, ¿no? En griego viene justo de la palabra apostasía, porque esa A inicial no se pronuncia. Significa salida, defección, revuelta o rebelión también. Y luego la hermana White dice que también detrás de cada apostasía empieza con una pequeña rebelión en el alma. Ha sido descrita como una salida plenamente consciente o una rebelión contra el mensaje del cristianismo o el rechazo a Cristo por parte de alguien que ha sido cristiano. O sea, cuando vemos una apostasía es de alguien que es de los nuestros y que se retira. No apostatan los mundanos porque no se han llegado a arrepentir, sino somos nosotros, desgraciadamente, los que tenemos esa posibilidad de apostatar. Y aquí es lo que dice la hermana White en A fin de conocerle, página 252. La obra de apostasía comienza con alguna rebelión secreta del corazón contra los requerimientos de la ley de Dios. Todo acaba en lo mismo, en la ley de Dios. Se fomentan y complacen deseos impíos y ambiciones ilícitas y como resultado la incredulidad y las tinieblas separan al alma de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Si no vencemos estos males, ellos nos vencerán. Hombres que han recorrido los caminos de la verdad durante largo tiempo serán probados con tentaciones y pruebas. Luego veremos cómo hay tentaciones específicas para hombres y mujeres, para niños y adultos, para diferentes
también está, como dimensiones de las personas, de la humanidad. Los que escuchan las sugestiones de Satanás y se apartan de su integridad inician la senda descendente, y alguna tentación imperiosa apresura su avance en el camino de la apostasía hasta que su descenso se hace evidente y rápido. Debemos estar constantemente en guardia y velar y orar para no caer en tentación. La complacencia del orgullo espiritual, o sea, también hay orgullo, no solamente orgullo, ay, yo lo que soy, sino orgullo, ay, qué bueno soy, qué espiritual soy. De los deseos profanos, de los pensamientos concupiscentes, de cualquier cosa que nos aleje de una asociación íntima y santa con Jesús, pone en peligro nuestra alma. Si la idea de la apostasía os resulta penosa, creed en el que es poderoso para guardaros sin caída, porque hay solución, hermanos, hay remedio para todo, y es el Señor Jesús. Dice entonces aquí que la raíz de todo es la rebelión, porque detrás de cada apostasía hay una rebelión, y detrás de la rebelión hay otra rebelión. O sea, la rebelión es la raíz de todos los males, dijéramos, junto con el amor al dinero. Y bueno, repasemos un poco ya lo de la historia de las rebeliones, lo hemos dicho así un poco por encima, pero detengámonos un poco más para extraer también características que ha habido a lo largo de las rebeliones. Y una cosa también quería comentar, el Señor nos da instrucciones, nos da el conocimiento. Y en el caso del pueblo de Israel, le mandó profetas uno tras otro para llamarlos a la atención de que dejaran esa apostasía. Pero está en nosotros el dar oído a esas palabras o no. Dice, Dios instruía a su pueblo de forma clara. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ora sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes o cuando te levantes. Estas órdenes, sin embargo, con el transcurso de los siglos, mientras una generación tras otra olvidaba las medidas tomadas para su bienestar espiritual, las influencias ruinosas de la apostasía amenazaban con arrasar toda barrera de la gracia divina. Eso es lo que ocurrió en la época de los reyes. Luego en el Nuevo Testamento vemos una variante, como ya se ha comentado, que es la de los fariseos. Dice, Cristo vino a salvar a Jerusalén, otro texto de la hermana White, con sus hijos, pero el orgullo, la hipocresía, la malicia y el celo farisaico le habían impedido cumplir su propósito. Jesús conocía la terrible retribución que caería sobre la ciudad condenada. Como se ha dicho también en la época de Martín Lutero, hubo tal apostasía que se levantó él, y para la Iglesia Católica fue un rebelde, pero se levantó para hacer frente a todo lo que pasaba en aquel entonces, ¿no? Dice, los que recibieron las grandes bendiciones de la Reforma no avanzaron. Esto se refiere a, desgraciadamente, el periodo posterior a la Reforma. O sea, hablamos desde 1565, 1740, la época de Sardis. Dice, de cuando en cuando surgieron unos pocos fieles para proclamar nuevas verdades y poner en evidencia errores acariciados por largo tiempo, pero la mayoría, como los judíos de los días de Cristo o los católicos de los tiempos de Lutero, se contentaron con creer como sus padres y vivir como ellos vivieron. Un peligro en el que muchas veces caemos. Yo siempre lo he comentado, eso de que los hijos ricos, los hijos de ricos a lo mejor dilapidan la fortuna. Y a veces los hijos de ricos espirituales, llamémonos en el buen sentido de la palabra, los que vienen de una reforma como la de Lutero, en lugar de seguir sus caminos, sus pasos, se desviaron nuevamente. Es algo recurrente. Vemos cómo pasó en la época de Sardis. Y luego, bueno, el movimiento milerita, ya digo, el de Filadelfia fue el más hermoso de todos, y eso es a lo que tenemos que llegar a aspirar a ser. Pero desgraciadamente luego viene el periodo en el que nosotros nos consideramos el remanente, porque ya ha habido una iglesia, la Odisea, que entendemos que ha caído, o sea,
ha apostatado, que es lo que pasó en 1914. ¿Por qué? Porque ¿qué es la apostasía? Es la separación de los mandamientos. Hay un mandamiento que es no matarás y hay otro mandamiento que es adorar al sábado. Y ninguno de esos se cumplió en 1914 por la dirección. Por eso hubo una apostasía y por eso estamos aquí nosotros. Y ese es el motivo de nuestra organización. Pero desgraciadamente esto no acaba aquí. Nosotros somos ese remanente de la Odisea, pero sigue la apostasía en el sentido de que Satanás toca a cada uno de nosotros. Nos toca individualmente, nos toca como localidad, en el sentido de, no a nivel de la iglesia en general, pero también a nivel de la iglesia en general. O sea, hay diferentes planos. Dice la hermana White en Patriarcas y Profetas y Reyes, dice, la apostasía que prevalece hoy, hablamos de hace 100 y pico de años, pero es que las palabras de la hermana White son de rabiosa actualidad, parecen hechas, hay algunas que dices, pero parece que se supiera lo de Ucrania de la semana pasada, hace un mes. Bueno, dice, es similar la apostasía que prevalece hoy a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta, habla de Elías. Multitudes siguen hoy a Baal, al exaltar lo humano sobre lo divino, al alabar a los dirigentes populares, a rendir culto a las riquezas y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación. La duda y la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre las mentes y los corazones, y muchos están reemplazando los oráculos de Dios por las teorías de los hombres. Aquí podemos un poco detenernos en los tipos de apostasía. Según ejemplo, la de Baal, peor. ¿En qué consistió esa apostasía? ¿Cuál fue el consejo que dio Balaán a Balac? Que con ayuda de la música, de la danza y de las mujeres sedujeran a los israelitas y así cayeran en el enojo del Señor. Así que esa es una de las apostasías que luego veremos más adelante, bueno, ya casi entramos, que afectan a los hombres. Reconozcámoslo, a los hombres. Esa apostasía no afecta tanto a las mujeres. A lo mejor hoy en día ya empieza a haber un poco igualdad en eso, pero reconozcamos que ahí, en la concupiscencia, en la lujuria, en todas estas historias, los hombres, desgraciadamente, nos vemos más afectados. Esa fue la apostasía de Baal-peor. Y cuando en la Biblia se habla de idolatría, no pensemos que solamente coger y ponerle sahumerio a un trozo de madera. Es la prostitución idolátrica. Es lo que está detrás de eso. Pero para las mujeres también hay. ¿Por qué? Porque en estos ritos también había vanidad. Había mucho uso de joyas, de pompa, de exhibición y de vestimenta. Y ahí no pecamos tanto nosotros, digo en general, porque como hoy en día todo se empieza a mezclar y encontramos hombres metrosexuales que se preocupan mucho del aspecto y mujeres que a lo mejor no se preocupan tanto del aspecto, pero que entonces quedan por el otro lado. Así que esto es un poco lo que es predominante. Yo entiendo y todos estaréis de acuerdo que es más predominante el tema de la lujuria para los hombres y de la vanidad en el vestido básicamente para las mujeres. Los hombres vanidosos en los vestidos, habrá quien haya, pero no es la nota dominante. Así que estos son los orígenes de las apostasías. Pero hay más también, y aquí la hermana White presenta las otras dos. Porque puede haber personas que el tema de la lujuria no les afecta. Incluso hombres que no. Pero, ¿qué pasa? Que entonces tienen problemas con las riquezas, con el poder, con querer tener el predominio, en fin, y con hacerse con dinero. Pero ahí no queda todo. ¿Veis cómo dice aquí? Otro peligro. Dice
que hay un peligro de rendir culto y dice colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación. Escuchaba un vídeo de un sacerdote colombiano que estaba hablando, creo que era en Bolivia, me parece, y decía, hablaba sobre peligros que hay en la sociedad actual, y uno de los peligros era como el cienticismo, una palabra así, y es poner la ciencia como un ídolo. Está por delante de Dios, por delante de todo lo que nosotros hemos aprendido, y todo aquello que no tenga una explicación científica no existe, no es para tenerlo en cuenta. Entonces, nuestros jóvenes, desgraciadamente, que van a las universidades de este mundo, corren ese peligro. No voy a decir que no vayamos a las universidades, porque yo fui, y gracias a Dios. También es verdad que las carreras de ciencia técnicas, tecnológicas, no entran en estos temas mucho. Las carreras más de humanidades, filosofía o la biología, en el sentido introducen temas de la evolución, pues sí pueden llevar un poco más a estos terrenos. Pero en cualquier caso, hay que inculcarles a los niños en nuestras casas, a los que tengáis hijos, las verdades, para que, como en el caso de Moisés, cuando luego vayan y se enfrenten a los conocimientos de este mundo, porque son útiles, a Moisés seguramente le fueron útiles en parte, pero otros los tuvo que olvidar en el desierto, pues así pase también con nuestros hijos. Así que ese es otro motivo de apostasía, la ciencia. Así que básicamente yo creo que se pueden resumir en eso. Unos afectan más a las mujeres, otros afectan más a los hombres, otros combinados, porque mujeres ambiciosas también hay, o sea que lo de la riqueza un poco hombres y mujeres, quizás un poquito más a los hombres, y lo de la sabiduría, ¿qué diríais vosotros? ¿Os suena alguna mujer que ya de inicio tuvo ambición por la sabiduría y por la cual nosotros todos estamos aquí en este mundo de pecado? Así que ese es otro problema con el que tenemos que tener cuidado. Dice, la gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de la medianoche. Eso en el futuro, o sea, eso es como está ahora las cosas. Apostasía y rebelión en todas partes. Pero en el futuro, la gran apostasía se desarrollará hasta llegar a las tinieblas de la medianoche, impenetrables como negro saco de cilicio. Para el pueblo de Dios será una noche de prueba, una noche de lloro, una noche de persecución por causa de la verdad. Pero en medio de esa noche de tinieblas brillará la luz de Dios. Eso está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 341. Antes os comentaba de los planos de la rebelión y de la apostasía. Hay un plano global, que es el que más o menos hemos estado viendo. Cuando involucra a miles, a millones, a los ángeles, que una tercera parte se fue con Satanás y 2 se quedaron en el cielo. O sea, imaginemos la cantidad de millones. Eso es una apostasía global. Luego hay una apostasía local, que puede estar en asociaciones, en iglesias. O sea, puede ser que la iglesia en su conjunto, me refiero a la organización mundial, esté bien, pero que haya asociaciones que están rebeladas o apostatadas, o haya iglesias locales que estén rebeladas o apostatadas. Esto es así, desgraciadamente. Entonces podemos encontrar casos, no sé, asociaciones, por ejemplo, que decidan rebelarse y dejar de enviar los diezmos a la asociación general. Esas cosas pueden pasar. O puede haber una iglesia que haga de la vista gorda a cosas de apostasía, como hermanos que están viviendo en adulterio. O en la reforma pro salud, y mirar para otro lado hermanos que consumen carnecita de vez en cuando porque es que están malos, para recuperar fuerzas. Eso es apostasía, hermanos. Eso es apostasía, es una apostasía a un nivel, vamos a decir, local. No es a nivel, o sea, la iglesia puede la iglesia no ha caído, pero hay grupos en los que puede estar pasando eso. Dios nos libre, hermanos. Y luego está la rebelión o la apostasía a nivel
individual. Como todo es consecuencia del individuo, porque las iglesias están formadas por personas y a su vez las iglesias forman toda la asociación y toda la estructura, exacto, toda la jerarquía. Entonces, si estudiamos las características que hay en esa rebeldía, en esa rebelión, cómo la diagnosticamos y encontramos remedios, podemos aplicar esos remedios desde lo individual, vamos a decir, desde lo pequeño hasta lo grande también, porque todos formamos parte de esa iglesia. Pero antes me había dejado algo. Os comenté que está la apostasía por sexos, ¿no? Que ya lo vimos, más o menos, y la rebelión, porque detrás de una apostasía hay una rebelión. Entonces, en ese sentido, son un poco intercambiables. Pero también está por edades. Entonces, aquí es muy importante atender a esos signos de rebeldía desde los primeros años, porque las cosas que apuntan maneras desde pequeños al final se acaban traduciendo de mayores. Entonces, cuando veamos espíritus díscolos, espíritus que a veces se les hace gracia, porque desgraciadamente el enemigo tiene una de las tácticas que usa, es la de quitarle importancia a las cosas que las tienen, o incluso darles un velo hasta de heroicismo. ¿Verdad que todos hemos aplicado expresiones del estilo, bueno, es un rebelde sin causa, jajajaja, qué rebeldía, bueno, hay que ser rebeldes, hay que ser porque se rebeló y así fue como consiguió las cosas? Ya digo, hay ocasiones en las que una rebelión a tiempo salva una nación, porque también se rebelaban del yugo al que estaban sometidos en la época de los jueces más de un juez. Entonces no podemos decir, no, es que Gedeón no tendría que haberse rebelado, pero eran otras circunstancias. Y aquí vemos que ni era contra Dios, ni era contra la autoridad impuesta por el Señor, la autoridad delegada, mejor dicho, por el Señor. Así que la rebelión tiene este origen desde los niños. Dice, algunos hombres, dice la hermana Juan en Testimonios Selectos, tomo 4, nunca crecen hasta la plena estatura de hombres en Cristo Jesús. Son infantiles y sensuales. Curioso cómo mezcla infantiles y sensuales cuando parece que no tendrían que tener relación una con otra. Dice, la piedad humilde corregiría todo esto. La religión pura no posee características de complacencia propia e infantil. Y luego quería leer en Conducción del Niño el capítulo 21 sobre la laboriosidad, que ya lo comentó algo Daisy esta mañana en la lección, de lo necesario que es ponerle a los niños algo que hacer para evitar que sean odiosos, para evitar que se desarrollen ellos espíritu de ociosidad, espíritu de... pero para evitar la apostasía. Dice, una de las salvaguardias más seguras de los jóvenes es la ocupación útil. Los niños que han sido enseñados en hábitos de laboriosidad, de manera que todas sus horas estén dedicadas a ocupaciones útiles y placenteras, no tienen inclinación a quejarse de su suerte, ni tienen tiempo para entregarse a sueños ociosos. Corren poco peligro de formar compañías o hábitos viciosos. Aquí no entraré yo en detalles, hermano, porque bueno, hay niños y todo, pero sabemos la importancia que tiene que los padres estén alertas a esos hábitos viciosos que pueden adquirir los jóvenes, los adolescentes sobre todo. Y ese es un origen de apostasía en la humanidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque es el origen de todo está en los niños, porque los niños son los hombres pecadores del mañana. Los pecadores no salen así de repente de la nada, sino salen de niños que no fueron ayudados a crecer como deberían. Dice, aunque la fuerza, porque esto es otra cosa importante, hermanos, no hay que ir de un lado para otro, hay que tener equilibrio. Es verdad que hay que tener disciplina, pero ahora viene un texto que os voy a leer
que invita a la hermana White a tener ese equilibrio, porque si nos pasamos de rígido no conseguimos sino justamente el efecto contrario. O sea, hay que estar alertas, hay que estar pendientes, hay que averiguar, dice la hermana White, averiguar una y otra vez hasta que se descubra la verdad sobre el tema. Dice, aunque la fuerza pueda asegurar la sumisión aparente de algunos niños, ahora nos vamos al otro extremo. El resultado, en el caso de muchos, es una rebelión aún más decidida del corazón. Cuando se aprieta mucho a un colectivo, en este caso a un niño, también se rebela. Cuidado. El hecho de que el padre o el maestro lleguen a ejercer el control que pretenden no quiere decir que el resultado sea menos perjudicial para el niño. La disciplina de un ser humano que ha llegado a la edad del desarrollo de la inteligencia debe ser distinta de la que se aplica para domar a un animal. No son animalitos chiquitos. Al animal solamente se le enseña sumisión a su amo. Hazlo así y ya. Y punto. Para él el amo es mente, criterio y voluntad. Para un niño no. Es un adulto en potencia. Este método, empleado a veces en la educación de los niños, hace de ellos meros autómatas que repiten como loros. La mente, la voluntad y la conciencia están bajo el dominio de otro, del maestro o del padre. No es el propósito de Dios que se sojuzgue así ninguna mente. El Señor nos dio libre albedrío, como para que venga alguien, maestro, o nuestros padres, por más que estén, los niños dicen en lugar de Dios, pero si el Señor nos dio libre albedrío, no somos nosotros quienes para quitárselo a los niños. Los que debilitan o destruyen la individualidad de otras personas emprenden una tarea que nada más puede dar malos resultados. Mientras están sujetos a la autoridad, los niños pueden parecer soldados bien disciplinados, pero cuando cesa ese dominio exterior, se descubre que el carácter carece de fuerza y firmeza. Como no aprendió jamás a gobernarse, el joven no reconoce otra sujeción fuera de la impuesta por sus padres o su maestro. Y cuando los padres se mueren, cuando ya no tiene maestro y le toca enfrentarse al mundo, entonces tiene problemas con la autoridad en el trabajo. Tiene problemas con la autoridad en general. Como no aprendió, no reconoce otra sujeción fuera de la impuesta por sus padres o su maestro. Cuando ésta desaparece, no sabe cómo usar su libertad y a menudo se entrega a placeres que dan como resultado la ruina. Seguro que hemos escuchado que hay quien se entrega a las drogas, se acaba suicidando, se acaba metiendo en la delincuencia. Y detrás de qué hay de todo eso, a lo mejor lo que vimos antes. Un niño al que no se le habían puesto, no se le habían asignado tareas. Algo tan sencillo como eso puede desencadenar en la ruina espiritual del niño. O alguien al que le hicieron gracias cuando se rebeló, cuando pataleó y cuando hizo lo que quiso, o cuando le haz esto, no lo hago, no hago esto, lo hago así, porque ese es, ya veremos, características del rebelde. No lo hago así, lo hago a mi manera. Esas cosas hay que erradicarlas por completo. Pero no queda ahí el problema por las edades. Hemos visto, los niños hay que tener especial atención, la que hay que tener para evitar que sean rebeldes y apóstatas también, porque los niños también se pueden apartar de los mandamientos. En su pequeñez, ¿no? Enseñándoles la temperancia se puede conseguir, con la ayuda de Dios, que se mantengan fieles. Pero es que después de la adultez viene la vejez, y en la vejez no estamos libres tampoco, ni de la rebelión ni de la apostasía. Y quería leer en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 373, lo que nos dice la hermana White. En Conducción del Niño, sí, el capítulo 21 de Conducción del Niño. Y el que acabo de leer está en la Educación, página 260. Lo de que el maestro, lo de que cuando nos pasamos de estrictos. Eso está en la Educación, página 260. Pero para los mayores, dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 373, la hermana White, en visión. Dice, vi a David suplicando al Señor que no le abandonase cuando fuese viejo. Vi
qué causa le arrancaba esta ferviente oración, o sea, el motivo porque le arrancaba esta ferviente oración a David. Veía él que la mayor parte de los ancianos que le rodeaban eran desdichados y que las características desfavorables de su carácter se intensificaban especialmente con la edad. Quizás, hermanos, el tema de la concupiscencia con la edad sabemos que no, que eso no, eso va disminuyendo. Pero la vanidad no, ni la soberbia, ni el orgullo disminuyen con la edad, sino que se acrecientan. Si por naturaleza las personas eran avarientas y codiciosas, el amor al dinero, dices, te vas a morir, ya te vas a morir, pero igual quieres más dinero. Pues hay quienes así. O a lo mejor en la otra apostasía, ¿qué otras apostasías había? La apostasía de la riqueza es esa, la del conocimiento. Quieren a lo mejor, se desvían. Pasó con Guillermo Miller, desgraciadamente, lo dice el hermana Juárez, que cuando se hizo mayor, y por querer también descender con los que lo rodeaban, no aceptó ciertas verdades, como la verdad del sábado. Sin embargo, bueno, el Señor tuvo misericordia de él, dice que hay ángeles que están custodiando su tumba para el día de la resurrección, de Guillermo Miller. Dice, si por naturaleza las personas eran avarientas y codiciosas, lo eran hasta un punto muy desagradable en su vejez, lo veía, o sea, las cosas iban a más. Si eran celosas, inquietas e impacientes, lo eran especialmente en la edad provecta, o sea, en la edad de ancianidad. Así que es algo de lo que no nos salvamos. A lo mejor de una cosa dejamos de cojear, pero entonces empezamos a cojear de la otra, con la edad. Ahora vamos con las características, síntomas, cómo diagnosticar esta lepra, este cáncer de la rebelión y de la apostasía que está inmerso en nuestra vida, desgraciadamente. Vemos que tienen en común rasgos. Está ese espíritu de independencia, vamos a decir, enfermizo, porque el hermano White también habla, dice que hay que el niño sea independiente. Pero ese querer ser independiente de Dios no ha lugar. Querer ser independiente de lo que es el orden de la iglesia no ha lugar tampoco. Hay un deseo de protagonismo, de recibir reconocimiento personal. No, es que no ven lo que yo hago, Satanás también. ¿Y qué decían la Corea de Tanavira? No, pero solamente habla por ti. También nosotros somos pueblo santo de Dios. Y tienen que reconocerlo todos. Exalta la importancia de sus propias opiniones y revelaciones, ¿no? Hay quien llega tan lejos que dice que ha tenido revelaciones y lo importante que es las cosas que dice. Hay obstinación, hay frases del estilo no lo hago, o lo hago como a mí me parece, a mi manera. Desarrolla una actitud de crítica y queja contra el dirigente. Deja caer sombras, distorsiona la imagen de él, del dirigente. Busca apoyo en el resto de personas, de una forma global, como lo hizo Satanás. Satanás no se quedó tranquilo solo, porque los rebeldes no tienen con ser rebeldes solos. Hay rebeldes que son individuales, pero es raro. El rebelde busca a otro para rebelarse en compañía del otro. Busca apoyo en el resto de personas, de una forma global, como en el caso de Satanás, pero local también. Desgraciadamente eso siempre va a pasar, siempre va a haber partidismo, siempre va a haber gente que quiera hacer partidos en la iglesia y que quiera separar a los unos de los otros. Y aquí, en el apoyo de las personas, hay una variante o una derivada, llamémoslo así, que es que da reconocimiento a los descontentos. O sea, la persona rebelde analiza los descontentos. Este está descontento. Entonces, al descontento le da premio si le apoya en su revuelta, en su rebeldía. O sea, mira lo que está pasando, mira lo que están haciendo los dirigentes, los que el Señor ha puesto a la autoridad.
deberíamos cambiar las cosas, no está bien como se están haciendo. Entonces, si tú me apoyas así, estos y estos cargos, está bien que tú los tengas. En cambio, al que no le apoya, queda marginado. En contraposición con aquellos que le plantan cara. El que le planta cara al rebelde queda marginado. Es una persona que manipula, controla, domina y, si es posible, intimida, para que se deje intimidar. Porque desgraciadamente hay gente que tiene un espíritu pusilánime y se deja intimidar. Otros no. Pero esos, ¿qué pasa? Esos reciben las acusaciones, reciben la sombra que ejerce esa persona sobre ellos. Por eso crea divisiones entre los que están en su red, porque acaba formando una red, y aquellos que no están en su red. Promueve un espíritu de sedición y ocasiona división en la iglesia. Detrás de todo esto, ¿qué hay, hermanos? Hay un miedo a ser controlado de esa persona. Hay un complejo, el no querer, ha tenido problemas con la autoridad. A lo mejor desde pequeño sufrió algún tipo de trauma, o no, porque Satanás sufrió trauma desde pequeño, el Señor lo hizo perfecto, pero son cosas que son cosas que no acabamos de entender, pero que están ahí, desgraciadamente. Esas son las características del rebelde. En resumen, un ego no crucificado, del que nosotros todos podemos individualmente formar, ser uno de esos rebeldes. O sea, aquí en algún momento seguramente nos hemos rebelado o hemos apostatado. Nos hemos separado de la... O sea, aquí no hay nadie que pueda decir yo puedo lanzar la primera piedra, porque ninguno aquí. Esto va para todos, empezando por mí, porque somos una cosa o la otra, o una mezcla de rebeldes con apóstatas. En el plano global, bueno, esto, si vemos este problema, eso es vamos a decir, en un ámbito local. Porque claro, si tú contigo mismo tienes rebeldía y no se la transmites a los demás, tú tienes un problema y te vas a perder. Pero queda la cosa circunscrita a ti, en tu apostasía. O si te rebelas y te vas de la iglesia. Porque está luego el apóstata farisaico que deja los mandamientos, pero se disimula, o sea, está hipócritamente en la iglesia y parece que todo va bien. Ese es otro problema. Pero ese es un nivel individual. Podemos analizar, pero no acaba de tener más proyección si esa persona no tiene, vamos a decir, una manifestación, una expresión ante la iglesia donde está. O sea, se queda ahí. Pero desgraciadamente ya a veces hay casos en los que esa persona que tiene esa rebeldía en su interior o esa apostasía la proyecta, y entonces es cuando hay un problema local. Y si eso se extiende desgraciadamente a una y otra iglesia, viene lo que es la apostasía global y la que es tan peligrosa, porque deja de ser una iglesia, la iglesia de Dios, si llega a apostatar. O sea, cuidémonos nosotros para no ser un problema local y no convertirnos tampoco en un problema global. Pero vamos a lo que es los remedios. Bueno, decir también que los temas de diagnóstico, características de los apóstatas. Bueno, eso yo creo que es más o menos se puede intuir de qué pie, vamos a decir, cojea cada uno. El apóstata del tema de la concupiscencia. Hemos estudiado en los dos últimos servicios cómo es importante cuidar las avenidas del alma. Entonces, cada vez que veamos pues, temas de eso, cómo una persona pues, no está cuidando las avenidas del alma, eso es un diagnóstico, eso es una característica de que está apostando por ahí. Eso es así. O cuando no aprovechamos el tiempo, como se estudió el sábado pasado, también eso es una fuente de apostasía. Y las otras apostasías, la apostasía de la vanidad. Basta, bueno, con ver a las hermanitas en minifalda para darnos cuenta, esta hermanita es vana.
esta hermanita está pecando de vanidad. O sea, hay cosas, la vanidad quizás es algo muy evidente. Hay otras cosas que son igual de graves, como el tema este que digo, del que los hombres desgraciadamente cojeamos, la concupiscencia, la lujuria, llamémoslo como queramos. Eso a lo mejor lo disimulamos, aunque a veces también se nota, ¿eh? Tampoco es que se disimule mucho, porque se le ven los ojos a la persona, como se le van, y esas cosas se notan, ¿no? Y luego está el tema de el ambicioso. También se nota cuando el hermanito lo de los diezmos no da, el que es tacaño. Eso también tiene mucho amor a las riquezas y piensa que en lugar de, como dice el Señor, que probablemente esto, porque tendrían que ser algunos más listos, ¿no? Porque dice que os mandaré riqueza hasta que sobreabunden. O sea, si quieres riqueza, da más 10. Bueno, ese es otro. Y el de la apostasía también, bueno, si vemos una persona muy, entre comillas, muy empollón, que solamente se preocupa por estudiar, el estudio es aflicción de la carne también. No quiere decir que seamos ignorantes y todo, pero cuando el estudio se convierte en el centro de nuestra vida, cuando no tenemos tiempo para otra cosa, sino para estudiar y para sacar las mejores notas, y no hay tiempo para estudiar la Biblia, no, porque es que tengo que sacar un 10 en el examen, tengo que lucirme, tengo que ser el primero de la clase. Mal. Y porque eso luego te convertirá, quiero ser el primero en el trabajo, quiero destacar por encima de todo, y no tendrás tiempo para el estudio de la Biblia, para el estudio de lo que el Señor quiere de nosotros, porque al final es apartarnos del Señor Jesús y de los mandamientos. No hemos entrado en lo que es, pero ahora vamos a entrar ya para finalizar. Os dije que era muy largo el estudio, pero todavía me queda la parte de los remedios, porque ya hemos visto el diagnóstico, cómo afecta todo, cómo afecta individualmente, cómo nos afecta localmente, cómo nos afecta en general, pero vamos a ver qué hacemos para ello. Dice una matutina que se llama El Cristo Triunfante, ¿cómo hacer frente a esto? La rebelión en la iglesia la ocasionan los miembros que se oponen a Dios y a las condiciones que Él estableció para la salvación. Los seres humanos desean tener espacio abundante a fin de atraer la atención. Esto es característica del rebelde, que le gusta atraer la atención sobre él. Desgraciadamente eso le pasa a los niños únicos. O sea, ahí yo en torno a la mea culpa, porque los niños únicos nos gusta que nos atiendan. Entonces hay quizás en los niños únicos una propensión más a todos estos problemas de la rebelión y todo esto. Así que ojo, no hay que tener hijo único. Dice, ellos no comprenden que de este modo están siendo instrumentos de los planes de Satanás. Y ahora viene el remedio. Si se niegan, bueno, no, todavía no, un momento. Si se niegan a ver esta realidad, si rehúsan ser iluminados, o sea, el remedio está en ser iluminados, rechazan el remedio mediador que se ha provisto para salvar el pecador. Hay un remedio mediador. Dice no salvarlo en el pecado, sino del pecado. Y ahora viene el remedio. La operación reparadora que Cristo planificó tenía el propósito expreso de salvar al pecador. Así que solamente con oración y ayuno y teniendo una vida diaria de comunión con el Señor, de leer su palabra, de dejarse aconsejar, de ver si estamos casados, pues lo que nos dice nuestro cónyuge, de cómo estamos. Otra matutina que está en La maravillosa gracia de Dios, página 318, nos dice lo siguiente: si el corazón está bien, vuestras palabras, vuestra indumentaria, vuestros hechos también lo estarán. Falta la verdadera piedad. No quisiera deshonrar a mi maestro admitiendo siquiera que es cristiana una persona negligente, trivial y que no ora. A veces sí, las trivialidades, uno dice, bueno, pero tampoco es que sean palabras, pero la frivolidad a veces, la hilaridad, habla hermana White, que huyamos de ella. O sea, en la hilaridad no hay especial pecaminosidad, sino hay banalidad. A veces el hablar de cosas sin sentido, que no son pecados, pero tampoco edifican. Y eso tampoco está bien. No, el cristiano obtiene la victoria sobre los pecados que lo asedian y sobre sus pasiones
en el Maestro. Dice, hay un remedio para el alma enferma de pecado. Ese remedio está en Jesús, precioso Salvador. Su gracia basta para los más débiles y los más fuertes deben recibir también su gracia o perecer. Es que no hay otra. O recibimos su gracia o perecemos. No hay un término medio. Vi cómo se puede obtener esta gracia. Id a vuestra cámara, o sea, a vuestra habitación, y allí a solas suplicad a Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Tened fervor y sinceridad con nosotros mismos, porque ante los demás podemos tener una imagen, pero el Señor es el que sabe lo que está en nuestros corazones. La oración ferviente es muy eficaz. Como Jacob, luchad en oración, agonizad. En el huerto Jesús sudó grandes gotas de sangre, pero habéis de hacer un esfuerzo, no hasta ese punto, pero tenemos que hacer un esfuerzo. Nadie conseguirá con la ayuda del Señor la salvación si no es con temor y temblor. No abandonéis vuestra cámara, o sea, vuestra habitación, hasta que os sintáis fuertes en Dios. Luego velad, o sea, no vale, bueno, orar mucho y luego no cuidar las avenidas del alma. Orar mucho y no velar. Y no velar no tiene sentido. Escuchaba ayer los temas de que estamos estudiando de la música, cómo hay que velar en la música, porque la música entra directo. Dice que no hay como en el resto de los sentidos, por ejemplo, un gusto, con cerrar tienes la boca. Una imagen que no te gusta, cierras los ojos. Que una cosa no tiene todo, pues, se levanta la mano. Que no huele bien. Así. A ver, lo de tapar los oídos, vale, podemos tapar los oídos, pero se refiere más sobre todo al hecho de que una vez entra, no hay más control, que directamente va al cerebro y el sistema autónomo se ve influido. O sea, ese sistema por el que nosotros respiramos, por el que nuestro corazón late, el sistema que nos ayuda a hacer la digestión. Quiere decir que según la música que oigamos, así de tremendo es, nuestros latidos se ven afectados, nuestra respiración se ve afectada, hasta la digestión se ve afectada sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Podemos estar dormidos y nos ponen una música que puede ser mala influencia y pasa todas esas cosas sin que nosotros seamos conscientes. No hace falta el lóbulo frontal para procesar, para que la música vaya directo y haga todo ese efecto. Así que esa es otra de las cosas que hay que controlar, las avenidas del alma, porque no vale, dice, con orar y luego no estar atentos, no estar vigilantes. Dice, hay un remedio para el alma, ese remedio está en Jesús, su gracia basta. Luego dice, luego velad, después de orar intensamente, y mientras veléis y oréis, podréis dominar los pecados que os asedian. O sea, hay que, dice el hermano comentaba, por eso ante una música mala hay que salir huyendo como lo hizo José con la esposa de Potifar. No vale decir, no, yo controlo, aquí yo le digo, no te acerques demasiado, porque esto no conviene entre un hombre y una mujer. Salió corriendo porque era un peligro estar ahí, pues eso es lo que tenemos que hacer, salir corriendo. Y la gracia de Dios podrá manifestarse en vosotros y lo hará. La gracia del Señor lo hará. Dice, para acabar ya, un texto que está en Mensajes Selectos, tomo 1. La fe puede presentar la perfecta obediencia de Cristo en lugar de la transgresión y la apostasía del pecador. La fe. Sin la fe dice que es imposible agradar a Dios. Con la fe podemos ser salvos. Cuando el pecador, y es tan importante la fe también, por eso es, el cientificismo y todo esto, que es otra de las apostasías, la tenemos que erradicar también de nuestra vida, porque eso nos quita la fe. Satanás es que nos ataca por todos lados. Dice, cuando el pecador cree que Cristo es su salvador personal, entonces, de acuerdo con la promesa infalible de Jesús, Dios le perdona su pecado y lo justifica gratuitamente.
Sabemos todo lo que es la justificación por la fe, que es todo un tema en sí. El alma arrepentida comprende que su justificación viene de Cristo, que como su sustituto y garantía ha muerto por ella, por esa alma, y es su expiación y justificación. Y ya para acabar, querría leer un versículo que da aliento, porque es sombrío todo lo que vemos en la situación. Dice, en otro texto dice que es como el aire que respiramos, está la apostasía y la rebelión. En Lamentaciones 3:42, el que lo encuentre primero y me puede ayudar, Lamentaciones 3:42, ya lo tengo. Nosotros nos hemos revelado. Esto lo dice el que escribió Lamentaciones, que son de Salomón, ¿no? Jeremías, perdón. Estaba pensando en Eclesiastés. Las Lamentaciones de Jeremías. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Y luego viene la segunda parte del versículo, y es la que quiero que tengamos presentes, porque es un consuelo, que es lo que el Señor hace con nosotros. Tú no perdonaste. Ah, pues lo había entendido mal. Tú nos perdonaste. Bueno, eso está en Lamentaciones 3:42. Pero lo que quería es que nos quedáramos con la idea de que nos perdona el Señor también si nos arrepentimos. El Señor no perdona, tenemos que pensar que no perdona cuando no nos arrepentimos, pero si nos arrepentimos, nos perdona. O sea, busquemos ahora, os dejo esa tarea. Vamos a buscar versículos donde esté ese mensaje alentador. Aquí la S me jugó una mala pasada, ¿no? Y tú nos perdonaste, ¿no? Aquí era que no perdonaste, porque en el caso de Jeremías no perdonó, porque vino la transmigración y todo. Pero el Señor dice que es fiel y justo para perdonar, ¿no? Nuestras rebeliones, ¿no? Tú has, si confesar nuestros pecados, es fiel y justo, aunque fuere nuestros, miren, ya van saliendo, aunque fuere rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que hay esperanza para nosotros, hermanos. Seamos sinceros con nosotros mismos, porque el Señor quiere que todos nos salvemos, pero no pensemos que le estamos haciendo, vamos a decir, un favor. Eso es nuestra alma. El Señor quiere que todos nos salvemos, pero llegará un momento en el que hará un juicio, o se está haciendo un juicio, mejor dicho, habrá la sentencia y pues habrá unos que irán a perdición y otros a la salvación. Entonces, preparémonos porque los tiempos son difíciles. Es mi deseo y oración. Amén.